y porque nosotros sí entrevistamos a Anabel Hernández y porque Anabel tiene ese gran detalle con el equipo de Sin Censura de concedernos entrevistas, de hablar sin pelos en la lengua de casos como el que exhibe Nacho Rodríguez Reina, casos como el de Genaro García Luna, el tema de Calderón, la Barbie y todo esto. Es que tenemos que decirlo. Aquí está la información. ¿Dónde están los periodistas comprometidos con México? ¿Dónde están los medios de información mexicanos comprometidos con la verdad? Hay que rescatar esto de ayer, de la entrevista de Anabel Hernández, ya que el presidente da pauta, da pie, abre la puerta, échelo, Ceci. Pero no sorprendería que se le hayan descongelado los bienes a la gente del Azul, a la gente del Chapo, a la gente del cártel de Sinaloa en el último respiro del gobierno de Enrique Peña Nieto, entendiendo todo lo que nos has planteado en tus libros. No sorprendería, pues. Pues no lo sé, no sé si esa sea la palabra, si lo que me estás preguntando es si hay indicios claros de que el gobierno de Enrique Peña Nieto había estado colaborando y ayudando al cártel de Sinaloa. Sí había estado colaborando y ayudando. Ahora tú estás señalando que en este reportaje no solo se habla del cártel de Sinaloa, por lo que entendí, por lo que te escuché, también se habla del cártel de Jalisco Nueva Generación y de un sinfín de grandes, diversas empresas. Entonces, pareciera, y digo a priori porque no he leído el reportaje, que más que un asunto dirigido a beneficiar a los carteles, fue un asunto generalizado de favorecer evidentemente a ciertos grupos. Habría que saber por qué razón, ¿no? Si habían Claro. hecho donativos a la campaña de Peña Nieto, si le debían favores, si habían sido prestadores de servicios en su sexenio. Me refiero, no quisiera yo, pero por lo que estoy entendiendo, no solo sobre el cártel de Sinaloa, sino sobre una gama de empresarios, incluso personas de otros carteles, factureros. Los factureros no forzosamente están todos directamente involucrados con el cártel de Sinaloa. Son ecuaciones que no se pueden decir, al menos yo así a priori tan fácilmente. Tendría Claro. que yo leer el reportaje, por supuesto, del compañero Rodríguez Reina, que bueno, que habitualmente es serio en su trabajo, así que, pero no, yo no lo he leído. Anabel, vaya que si, como digo yo, ya ves que soy muy de dichos, dejaste la víbora chillando. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Me conoces y sabes que soy muy de dichos. Oye, dejaste la víbora. ¿Eh? Sí. Dejaste la víbora chillando con esto de la Barbie. ¿De qué se reía la Barbie? Pues de lo que has destapado, que andaba informando al FBI, a la DEA entre 2008 y 2010. Vaya bomba de la que pues ni se pronuncia Felipe Calderón. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Bueno, estamos realmente en este tema de la Barbie ante una situación realmente muy delicada, muy seria, que hay documentos que obran en la Corte de Atlanta, en Georgia. Son documentos judiciales, no soy yo la que afirma esto, son documentos judiciales, donde propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que efectivamente Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, no solo era un narcotraficante que asesinaba personas, que organizaba masacres, que traficaba toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas a Estados Unidos, que hacía negocios con el Chapo, con el Mayo, y era un hombre muy cercano a Arturo Beltrán Leiva, sino ahora sabemos que aunado a todas esas actividades criminales, él era un informante importante del gobierno de Estados Unidos, particularmente de la DEA y del FBI. Y ahora sabemos que de 2008 a 2010, y esto queda asentado en este documento judicial, él informó sobre la gran corrupción que había en los altos mandos del sexenio de Felipe Calderón. Así se señala, así quedó escrito en los documentos de funcionarios de alto nivel del sexenio de Felipe Calderón y cómo estos trabajaban para los carteles de la droga,
particularmente para el cártel de Sinaloa y para el cártel de los Beltrán Leiva, y cómo estos mismos funcionarios corruptos le entregaban a los carteles información sensible a cambio de dinero, incluso le entregaban, parte de esta información que le entregaban eran las identidades, fotografías y nombres reales de los agentes de la DEA encubiertos que trabajaban en ese momento, en ese periodo, en distintas partes de México, lo que conlleva, imagínate, poner en riesgo su vida. Bueno, los funcionarios mexicanos, a ese grado llegaba su corrupción, pues, su abuso de confianza del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, que incluso hasta ellos los traicionaban y estaban vendiendo esta información a los carteles de la droga. En el documento no se señala específicamente, aún está bajo sello, aún está en secrecía, los reportes específicos ya al detalle de exactamente de qué funcionarios hablaba la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, pero yo lo sé, lo sabemos ahora, gracias a esta carta que él me mandó en noviembre de 2012, me la mandó a mí a través de su abogada, y esta carta yo la publiqué como freelance en el periódico Reforma, en primera plana, en aquellos días de noviembre, pues donde la Barbie pues habló claramente de cuáles eran esos altos funcionarios corruptos del sexenio de Felipe Calderón. Toma otro nivel, otra relevancia, una carta con lo que hoy sabes, esta carta a la que te refieres y que hemos leído una y otra vez aquí en Sin Censura, con lo que dan a conocer estos documentos oficiales de una corte en Atlanta, Georgia, Anabel. Definitivamente. Absolutamente, la dimensión de la carta se vuelve mayúscula, porque aquí estaríamos hablando que Edgar Valdés Villarreal señala directamente al señor Felipe Calderón de haber encabezado reuniones de narcos que él mismo estaba presente. Y si le sumamos, recordarás que hace unas semanas platicábamos que gente de Edgar, me ha revelado hace poco que Edgar Valdés Villarreal asegura haber ido a Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, acompañado de Arturo Beltrán Leiva. Ahora que sabemos que él era informante de la DEA y del FBI, y que el propio DEA y FBI y el gobierno americano en este documento afirman categóricamente que lo dicho por Edgar Valdés Villarreal en estas colaboraciones al gobierno americano es veraz, bueno, estamos hablando de una situación realmente terrible, donde implica directamente al presidente Felipe Calderón, implica directamente al que en su momento fue el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que después murió en aquel avionazo a mitad de la Ciudad de México. Después implica al general Mario Arturo Acosta Chaparro, también encabezando reuniones de narcos. Lo que detalla Edgar Valdés Villarreal en esta carta, el propio general me lo había confirmado desde 2010. Habrá que recordar que el general fue ejecutado en la vía pública meses antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, fue ejecutado en 2012, y la información que yo tengo de gente muy allegada, muy vinculada al general, es que lo habrían ejecutado para garantizar que no dijera nada de estas reuniones, que bueno, ahora sabemos que este esfuerzo de quienes lo quisieron silenciar fue inútil, porque el presidente, García Luna, todos estos funcionarios corruptos que negociaban con los narcotraficantes, pensaron que estaban sentados con un narcotraficante más. Hasta ahora, pienso, deben estar enterándose, al igual que todos nosotros, a través de estos documentos, a través del reportaje que publica en Aristegui Noticias, que no era solo un narco, sino era informante de la DEA y del FBI, y que todo lo que pasaba ahí, él informaba al gobierno. ¿Qué dicen estos documentos judiciales? Ahí están las declaraciones de Anabel Hernández, parte de esta extensa entrevista que usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube Sin Censura TV, y la rescato para hacer la misma pregunta que hace el presidente en la mañanera hoy a planteamiento de Carlos Pozos, Lord Molécula, mi querido Toño. ¿Por qué de esto no hablan los medios grandes?
Los grandes nombres del periodismo mexicano, ¿por qué callan ante este cochinero que se está destapando? ¿Qué tantos favores le deben a Felipe Calderón? ¿Qué tantos favores le deben a Genaro García Luna? ¿Qué tan coludidos o qué tan amiguis, si me permiten la expresión, eran estos funcionarios con los grandes nombres del periodismo mexicano que ni buscan ni entrevistan a Anabel Hernández, ni retoman investigaciones como las de Ignacio Rodríguez Reina, y que de esto pareciera que les pasó de noche, Toño? Yo sigo preguntando, ¿qué carajos está pasando en este sector corrupto de los medios de comunicación? Como corrupto debería de ser nombrado el periódico Reforma, por no hablar de los nexos, de las ligas, de la hija del dueño de Alejandro Junco con la secta sexual Nexium. Como han callado en TV Azteca ante las chingaderas y las porquerías que se le imputan a Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, así como han callado en Televisa una y otra vez. ¿Qué tanto, pues? Ojalá que el pueblo ya abra los ojos, cabrón, pero creo que no vamos a tener respuesta a estas preguntas porque además son cobardes. Y qué gran poder tenía Felipe Calderón y Genaro García Luna, Vicente y público consentidor. Qué gran poder, qué redes manejaban, tanto en la presidencia como en la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo peor de todo, qué gran poder podrían tener si regresan a la política. Hoy es un Felipe Calderón, señoras y señores, que está siendo, como dice Vicente Serrano, arropado por los medios convencionales, por los medios tradicionales, que desfila con Adela Micha, con Ciro Gómez Leiva, con Leo Zuckerman, y todos se ponen de tapete ante Felipe Calderón. Todos lo protegen, todos lo abrazan. Ninguno de ellos habla al respecto de esta muy importante investigación, de esta acusación formal por el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos contra su mano derecha, contra Genaro García Luna, y todo lo que viene alrededor de estas acusaciones, lo que se ha venido dando a conocer, la carta de la Barbie en la que da a conocer Edgar Valdés Villarreal, que era Felipe Calderón el que encabezaba personalmente las reuniones de los narcos, estas investigaciones en las que se habla de que sabía de Rápido y Furioso Felipe Calderón, esto de que Edgar Valdés Villarreal era informante de la DEA y que está proporcionando datos muy contundentes, fue extremadamente contundentes sobre la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón. Es un Felipe Calderón que a principios del sexenio del presidente López Obrador le manda una carta rogándole para que le restablezca su servicio de seguridad, porque perdió ese poder. Y hoy intenta rehacerse de ese poder, señoras y señores. Hoy busca con su partido México Libre tener algún tipo de representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque yo sé que usted no va a votar por él. Yo sé que usted no va a votar por México Libre, pero nuestra ley es clara en cuanto a la representación política en nuestras cámaras, la representación plurinominal. Ahí tendría que haber algún representante de México Libre, tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y poco a poco se pueden ir rehaciendo de este poder. Es por eso que tenemos que seguir luchando por esta verdad con justicia. No lo va a hacer Televisa, no lo va a hacer TV Azteca, no lo va a hacer Imagen, no lo va a hacer Milenio, no lo va a hacer Reforma, no lo va a hacer El Universal. Estos medios de comunicación tradicionales, las radiodifusoras, las televisoras, los periódicos, las revistas, no lo van a hacer. Señoras y señores, usted sí. Usted es el que tiene que abrir los ojos y usted es el que tiene que exigir claridad, que no lleguen estos supervillanos al poder, son supervillanos. Y entendiendo una cosa, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. No necesitamos mejores comunicadores, solamente necesitamos más honestidad, pero sí urge una mejor audiencia que exija más y mejores contenidos. Ese que sea el reto, humildemente se lo planteamos para todos.